Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de la parashá Bamidbar, porción número 34 de la Torá, que son estos 5 primeros libros de la Biblia conocidos como el Pentateuco o los escritos de Moisés. Bamidbar significa en el desierto. Va a ir desde el libro de Números capítulo 1 hasta el capítulo 4:20, y este libro, número 4 de los escritos de Moisés, se conoce más comúnmente como Números por las cifras que hay allí, el conteo, el censo y todo lo que describe el libro de Números. Sin embargo, en hebreo este libro se va a conocer como Bamidbar, que significa en el desierto, porque estos acontecimientos todos pasan en el desierto. Todos pasan durante ese periodo de 40 años en el desierto, en el cual pues el pueblo es tratado antes de llegar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, antes de la conquista y todo lo que sucede del libro de Josué en adelante. Sin embargo, es curioso que Midbar, que significa desierto, viene de la palabra Daber. Daber quiere decir habla, y esto normalmente se lee también en el mes de Sivan, terminando lo que es el conteo del Omer, y que esto va a tratar sobre el habla. Recordemos que los campamentos eran 12, estaban distribuidos, haciendo una forma muy equilibrada, al norte, al sur, al oeste, al este, donde había cada una de estas tribus tenía un estandarte, tenía asignado un mes del año, un órgano del cuerpo y un sentido. En este caso, el mes de Sivan tiene lo que es el sentido del habla. Y es interesante porque el Señor habla a nuestros corazones en el desierto. Te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón, dice la palabra. También vemos que grandes momentos de los líderes previos a hacer alguna ejecución de alguna acción o previo a elegir un sucesor, se va a tener un tiempo especial apartado en el desierto, como lo que dice la Primera de Reyes capítulo 19, hablando de la historia de Elías, de Eliyahu, cuando mata a los profetas de Baal, que pasa todo esto, que se burla de ellos y termina su sacrificio siendo acepto, y claramente el del Dios falso pues no pasa nada, y él termina matando a estos profetas y huye temiéndole a Jezabel y al rey Acab, que en ese momento le persiguen. Y es interesante este capítulo 19 de Primera de Reyes, porque primero mata a los sacerdotes de Baal, después huye por temor a esta mujer y termina siendo asistido por un ángel en ese recorrido de 40 días y 40 noches antes de llegar al monte Oreb, donde va a escuchar un silbido apacible que es la voz de Dios. Entonces el Señor le lleva sobre todo este proceso, y en Oreb le habla con un viento calmado o un silbido apacible. Justo después de eso es que empieza la lección de su sucesor, que es Eliseo. Y es muy interesante que si lo vemos en el Nuevo Testamento, en la Brida Hasha, en Marcos capítulo 3:13 y en Lucas capítulo 6:12, también nos va a decir que el Mesías se apartó a la montaña a orar, a estar en un momento a solas, apartado como en el desierto. Pero en este caso va a la montaña también, así como Elías va al monte Oreb. Él va a la montaña y cuando desciende, del grupo de seguidores que tenía, escoge a esos 12 estudiantes especiales que vamos a conocer posteriormente como los 12 apóstoles. Y es algo impresionante que antes de hablar o antes de ejecutarse alguna decisión como líder, debemos tener un tiempo de reflexionar antes de entender que las consecuencias que ejecutamos como líderes van a afectar a aquellos que están a cargo nuestro. Así que, así como en el mes de Sivan tenemos el sentido del habla, en esa porción vamos a tener lo que es el sentido de estar en el desierto para primero poder escuchar esa voz. Una voz que es silenciosa, una voz que es calmada, una voz que nos habla en el desierto, que nos habla a nuestro corazón, y que vamos a poder ejecutar de una mejor forma todo en nuestra vida a causa de poder escuchar en quietud de nuestra alma esa voz que nos dirige, y que entendamos también lo que va a decir el Evangelio de Juan, que la Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Entonces, si entendemos esto, entendemos que esa palabra suave, ese silbido apacible, ese que te voy a llevar al desierto para hablar a tu corazón, a ese lugar apartado, es precisamente la acción de la Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, que nos da convicción de juicio, que nos da convicción de pecado, que nos enseña, que nos va a guiar, que nos va a llevar al conocimiento, que nos guía a toda verdad. Así que
Debemos ser sensibles a ser guiados por la Ruach HaKodesh. Debemos ser sensibles a poder transitar y, si es necesario, caminar 40 días y 40 noches o hacer un conteo como el conteo del Homer para poder llegar a ese momento en que nuestro espíritu esté totalmente dispuesto a escuchar. Debemos hacerlo. Y que cuando estemos en ese lugar tengamos en nuestro corazón la calma de que vamos a escuchar a aquel que nos está llamando de las tinieblas a la luz, de el reino de la oscuridad a su reino admirable, que es realmente la reconciliación, y para el motivo para que viene el Mesías a la tierra, que es reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con el Padre, y entender que todo el conjunto de la Biblia nos tiene que hablar. En el desierto nos tiene que hablar en cómo vamos a estar como campamentos, nos tiene que hablar de cuál es la logística de la vida y cuáles son las funciones propias de cada uno de nosotros, para que de esta forma podamos traer luz al mundo, podamos ser organizados y podamos entender que la dirección de Dios nos va a traer todas las cosas buenas y nos va a llevar a conquistar aquella tierra que nos tiene prometida. Shalom a todos.